Durante 30 años, ella vivió con un vacío que ningún logro, ninguna sonrisa o palabra de consuelo pudo llenar. Carolina aprendió a seguir adelante con un agujero en el pecho, con la ausencia constante de alguien que, algún día, era todo para ella. Era solo un niño cuando la vida cambió para siempre. Esa mañana el sol brillaba como cualquier otro día, pero cuando se despertó, su hermano ya no estaba allí. Su cama, vacía. Los juguetes, intactos. La casa, silenciosa. Sin explicación, sin despedida. Solo una desaparición y el silencio de los adultos que nunca quisieron hablar sobre lo que sucedió. Ha pasado el tiempo. El mundo se volvió. Y mientras muchos a su alrededor fueron con sus vidas, Carolina creció con una herida invisible. Buscó respuestas de fotos antiguas, letras ocultas e incluso sonríe de extraños que se cruzaron. Porque dentro de ella había una esperanza que nunca murió, encontrar a su hermano. Pero la vida puede ser cruel para aquellos que esperan demasiado. Cada año, la esperanza parecía disminuir. Su nombre resonó cada vez más en sus pensamientos. Hasta que, cualquier día, entre un café y una distracción en el teléfono celular, todo cambió. Apareció un video en la pantalla. Un hombre joven, con un cansado pero cierto de los ojos, habló de su infancia. Habló de una hermana que nunca vio. De un amor perdido, y una promesa, te encontraré. Carolina se congeló. Su voz. El aspecto. El nombre. Era como si el pasado hubiera vuelto a gritar. Y allí, en ese momento, todo lo que parecía imposible comenzó a ser real. Esta es la historia de una búsqueda que duró décadas. De una ausencia que se convirtió en reunión. De un video viral, que reavivó que tiempo intentó borrar. Y lo que sucedió después, te emocionará profundamente. Carolina nació en un pequeño pueblo donde el tiempo parecía caminar más lento. Calles de tierra, casas simples, vecinos que se conocían con el nombre y los secretos que se escondieron detrás de las ventanas de ajar. Su infancia estuvo marcada por pequeños silencios, aquellos que nadie comentó, pero todos sintieron. La casa donde creció era modesta. Techo de asbesto, paredes gastadas, pero oliendo a la comida hecha con amor. Sus padres, aunque trabajadores, vivían rodeados de dificultades. Faltaba dinero, a veces faltaba comida, pero lo que faltaba por dentro era la paz. Desde una edad temprana, Carolina ha aprendido a escuchar más que hablar. Las peleas entre los padres eran comunes, pero lo que más le asustaba fueron los momentos en que reinaba el silencio. Cuando su madre dejó de hablar y solo miró por la ventana durante horas. Cuando su padre salió sin decir a dónde fue. Y en medio de todo eso, estaba Pedro. Peter era el hermano mayor. Era 7 años mayor que ella y, en cierto modo, fue quien le dio la mayor comodidad. Inventó historias para que duerma, juguetes improvisados con viejas cosas del patio trasero e hizo todo lo posible para protegerla de ese entorno inestable. Carolina no pudo explicar, pero ella se sentía segura cuando él estaba cerca. Y eso es precisamente por qué ese día se grabó para siempre en su memoria. Ella solo tenía 6 años. El día estaba nublado, como si el cielo ya supiera lo que venía. Comenzó una discusión en la cocina, voces altas, gritos amortiguados. Carolina se escondió detrás de la puerta, como siempre lo hacía. Pero esta vez, sucedió algo diferente. 2 hombres entraron en la casa. Extraños. Llevando papeles, hablando firmemente. Y de repente, Peter fue tomado. Ella recuerda sus ojos. Asustado. Buscándola. Como si quisiera decir espera. Pero no había posibilidad de despedirse. La puerta cerrada. Y nunca regresó. Después de eso, se estableció un silencio aún mayor. La madre nunca habló de lo que pasó. El padre aún más ausente fingió que no había pasado nada. Y cualquier intento de Carolina de preguntar fue cortado con frases secas. Eras muy pequeño.
no lo entenderías. Pero ella entendió. Él entendió que algo muy mal había sucedido. Él entendió que había perdido a alguien que nunca debería haberse quitado. Y, sobre todo, entendí que, a partir de ahí, el mundo ya no sería el mismo. Pasaron los años, y con ellos llegaron dudas, miedos y soledad. Carolina creció con la sensación de que algo le había desgarrado, y que necesitaba encontrarlo de alguna manera. Miró las calles e imaginó a Peter dando vueltas a la vuelta de la esquina. Viendo fotos antiguas tratando de reconocer rastros. Se detuvo a Strange en la calle por un momento, solo pensando que tal vez, podría ser él. E incluso cuando todos parecían haber olvidado, ella nunca dejó de buscar. Nunca dejé de sentir. Porque hay dolores que no sanan con el tiempo. Y hay preguntas que solo la reunión puede responder. Y a pesar de que ella no sabía cómo, algo dentro de Carolina dijo, lo que se perdió, algún día, volvería. Y fue precisamente esta fe silenciosa, la que comenzó a transformar todo. Los años pasaron, como las hojas tomadas por el viento, pero dentro de Carolina, el tiempo parecía congelado. Ella creció, sí, se graduó, trabajó, sonrió a las fotos en fiestas familiares. Pero por dentro, llevaba un vacío que nunca lo dejó. Era como vivir en dos realidades, la que todos vieron y lo que solo ella sentía. La ausencia de Peter no era solo un recuerdo, era una presencia constante. Fue en cada cumpleaños que borró velas con un deseo silencioso. Fue en los logros que le gustaría compartir. Fue en tiempos de dolor, cuando todo lo que necesitaba era alguien que realmente la conocía. Peter era más que un hermano. Él era el vínculo con su infancia, con la parte más pura de sí mismo. Y desde que estaba arrancado de su vida, algo en Carolina se rompió, algo que nadie más logró arreglar. A los 17 años, después de mucho insistir, ella decidió mirar. Fui a la oficina de registro de la ciudad. Pidió registros. Buscó viejos álbumes de fotos tratando de encontrar pistas. Visitó viejos vecinos, amigos de la familia. Escuchó a medias verdades, versiones contradictorias, silencios incómodos. En Internet, creó perfiles en foros de adopción y grupos de reunión. Publiqué, escribí, pedí respuestas. Pero fue como gritar en un desierto. A veces encontré nombres similares. Vi fotos que aceleraron tu corazón, pero no era él. Cada pista frustrada era otra herida abierta. Un recordatorio más de que nunca podría encontrarlo. Mientras tanto, lejos de allí, Pedro también estaba creciendo. Adoptado por una familia en otra ciudad, tenía una vida simple, pero marcado por un sentimiento que nunca lo abandonó, el de no pertenecer completamente. Sus padres adoptivos eran amorosos, pero siempre supo, siempre sintió, que faltaba algo. Tenía recuerdos sueltos, fragmentos de una infancia casi borrada. Soñó con una niña marrón que lo hizo reír. Recordó una pequeña mano sosteniendo la suya. De un olor familiar. De un nombre que repitió suavemente cuando estaba solo, Carolina. Cuando se le preguntó sobre su origen, recibió respuestas vagas. Lo que importa es que ahora estás aquí, dijeron. Pero para él, eso no fue suficiente. Con el tiempo, también comenzó a buscar. Creó perfiles falsos para no exponer su identidad. Estaba buscando mujeres con el nombre de Carolina nacida en la misma región. Envió mensajes discretos. A veces recibí respuestas frías. Otros fueron bloqueados. No sabía su apellido. No sabía si había sido adoptada o si continuó con la misma familia. Pero sabía, con certeza, que solo traen los lazos de sangre, que todavía existía. Y así, dos vidas siguieron paralelos. Dos corazones sintonizando, sin darse cuenta. Dos mundos separados por un secreto que los adultos enterraron en el pasado. Carolina y Pedro llevaban la misma pregunta, una pregunta que no necesitaba decirse en voz alta porque hacía eco dentro de ellos todos los días. ¿Dónde estás?
Y tanto como el tiempo insistió en pasar, había algo dentro de todos los que se negaron a rendirse. Una fe casi infantil, una sensación inexplicable de que la reunión aún era posible. Pero lo que no sabían, es que el destino ya estaba escribiendo la página siguiente de esta historia. Silenciosamente. En su tiempo. Y cuando llegó ese momento, sería imposible ignorar. Porque hay historias que nacen para cruzar, no importa la edad que pasen. Y cuando la verdad finalmente llame a la puerta, no será nada más como antes. Era un sábado ordinario. Carolina se despertó tarde, como de costumbre los fines de semana. Preparó un café fuerte, abrió la ventana y dejó que entrara la luz. Era solo otro día como muchos otros, sin respuestas, sin pistas, sin Peter. Se sentó en la mesa, tomó el teléfono celular y comenzó a rodar los videos de alimentación distractivos. Videos divertidos, noticias, viejas canciones, nada llamó la atención. Hasta que algo la hizo parar. Era la imagen de un niño sentado en un banco simple, con un semblante serio y ojos llorosos. El video fue de una ONG que ayudó a las personas vulnerables a redescubrir a sus familias. El título fue sencillo. Busca a su hermana que se separó en la infancia. Por alguna razón, Carolina hizo clic. Tal vez era un anhelo, tal vez fue solo un impulso, pero lo que sucedió en los próximos minutos cambiaría tu vida para siempre. El video comenzó con un voluntario preguntando al niño su nombre. Pedro. Carolina dejó de masticar. Pedro. El niño continuó. Fui adoptado cuando era pequeño. No recuerdo mucho, solo flashes, pero recuerdo a mi hermana. Era pequeña, debería tener unos 6 años. Me llamé. Carolina sintió que el cuerpo se congeló. Recuerdo que me abrazó antes de que me llevaran. Ese fue el último momento. Grité, lloré, y luego todo se oscureció. Las lágrimas comenzaron a rodar en la cara de Carolina incluso antes de que terminara el video. Y luego miró la cámara, con una firmeza que solo el dolor profundo puede traer, y dijo: Carolina, si me ves, nunca te olvidé. Era como si el mundo se detuviera. El sonido del reloj, la esquina de los pájaros, el ruido del viento, todo silenciado en ese momento. No sabía si lloraba, gritó, corrió. Era él. La voz, la mirada, los ojos que llevaba toda su vida en la memoria. Tu corazón disparó. Las manos se sacuden. El teléfono celular casi se salió de sus dedos. Pero ella sabía lo que tenía que hacer. Con sus ojos aún borrosos por las lágrimas, compartió el video, marcó el perfil de la ONG, buscó el contacto en el sitio, escribió mensajes desesperados. Cada segundo parecía una eternidad. Por otro lado, Pedro todavía estaba en el refugio. El video había sido publicado hace menos de 48 horas. Y él también estaba esperando. Rezando. Con una esperanza que duele. El mismo día, los voluntarios recibieron la notificación. Hola. Soy Carolina que está buscando. Mi hermano es Pedro. Por favor, ayúdame. Confirmaron los datos. Información cruzada. Detalles verificados. Y todo Rita. Nombre de los padres biológicos. La ciudad de origen. La descripción de la separación. Fue real. Pedro estaba a punto de ser encontrado. Carolina, finalmente, estaba a punto de abrazar al niño que vivió dentro de ella durante tanto tiempo, incluso ausente. En los días siguientes, los intercambios de mensajería se intensificaron. Vinieron las llamadas por video. El primer contacto. El llanto silencioso. El silencio lleno de todo lo que no se ha dicho durante más de 20 años. Se miraron el uno al otro como aquellos que intentan creer que realmente está sucediendo. Como si todavía temieran que todo fuera un sueño demasiado cruel para despertarse. Pero no fue un sueño. Era cierto.
Era el destino corrigiendo lo que la vida, algún día, se había roto. Y en ese momento, los dos sabían, nada más sería como antes. La reunión era ahora cuestión de tiempo. Y el tiempo, finalmente fue por ellos. 2 semanas después del video, Carolina se embarcó en un viaje que, más que físico, fue emocional. Cada kilómetro recorrido fue una reunión con sus propios recuerdos. Cada paisaje que pasaba por la ventana del autobús era un recuerdo de los días en que ella soñaba con ese momento y dudaba de que algún día realmente llegaría. El lugar marcado para la reunión era simple, una habitación pequeña, dentro de un centro comunitario. Sin pump, sin audiencia, sin grandes producciones, solo un espacio silencioso, donde la emoción hablaría más fuerte que cualquier palabra. Carolina llegó primero. Las manos sudorosas, el corazón aceleró. Miró la puerta, tratando de controlar la ansiedad. Y luego, finalmente, entró. Pedro. Ya no era el niño de sus recuerdos. Era un hombre. Con marcas en su rostro, con arrugas de historias, no vivía con él. Pero el aspecto era lo mismo. Cuando sus ojos se encontraron, no hay necesidad de decir nada. No había duda, no dudas. Era él. Era ella. Ambos eran. Caminaron el uno hacia el otro como si el tiempo entre ellos fuera solo un descanso, una espera larga pero necesaria. Y se abrazaron. Un abrazo que era lento para suceder, pero llevó la fuerza de todos los años que se vieron obligados a vivir separados. Un abrazo que decía, te esperaba, todos los días. No hubo discurso. No hubo explicaciones. Solo emoción. Las lágrimas que descendieron fueron de alivio, curación, del renacimiento. Porque, en ese momento, 2 mitades volvieron a terminar. Hoy, Carolina y Pedro todavía están reconstruyendo la historia que fue interrumpida por la fuerza. Revisan fotos antiguas, intercambian recuerdos, se ríen de las pequeñas coincidencias que la vida ha conservado. Descubrieron que les gustan las mismas canciones. Que comparten locos similares. Que tienen el mismo gusto por el atardecer. Y sobre todo, descubrieron que el tiempo incluso puede separar cuerpos, pero nunca borrar los lazos verdaderos. Siguen escribiendo esta nueva historia, ahora juntos. Todo esto, debido a un video. Un video simple. Compartido entre miles. Que por casualidad, o tal vez por milagro, cayó en la pantalla correcta en el momento exacto. Y cambió 2 vidas para siempre. ¿Crees que el destino realmente une a los que han sido separados nuevamente? Si fuera tú, ¿qué dirías cuando encuentres a alguien que pasó tanto tiempo? Cuente aquí en los comentarios, su respuesta también puede inspirar a otras personas. Si esta historia tocó tu corazón, si te recuerdas a alguien, si te emocionaste o te hiciste creer, incluso si es un poco más, en el poder de las reuniones. Así que deje su similar, compártelo con alguien especial y suscríbase al canal para continuar recibiendo historias como esta, que nos recuerda que el amor, cuando es cierto, siempre encuentra el camino de regreso.